Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sede del Grupo San Valero y de la Universidad San Jorge. Bienvenidos a este primer seminario en traducción literaria que se enmarca dentro de una de las acciones de la Universidad San Jorge y que se está desarrollando gracias al legado de Aurora Bernarde. Por tanto, en primer lugar, mi agradecimiento a su sobrina, Alejandra. Gracias por este magnífico legado de Aurora. Son casi 2.500 ejemplares de un gran valor literario que para nosotros forman ya parte de ese patrimonio sentimental que alberga la Universidad San Jorge. En segundo lugar, mi más sincera enhorabuena a todos los que habéis hecho posible que estas jornadas hayan dado la luz, además dentro del marco de un seminario de investigación. Por supuesto, para todos mi más profundo agradecimiento. Gracias al grado de traducción y comunicación intercultural, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, a la Biblioteca y al Servicio de Actividades Culturales. Gracias. Un gran equipo que desde la multidisciplinariedad han sabido hacer algo brillante. Así también hemos de agradecer a la Casa del Traductor de Tarazona y también a la Biblioteca Juan March, que hoy no nos acompañan, pero estarán con nosotros aquí a lo largo de la jornada del viernes. Habéis conseguido entre todos, como comentaba, cerrar un programa brillante que estoy segura que va a despertar gran interés entre todos los asistentes a estas jornadas. Por último, antes de finalizar y dar paso a lo que realmente es interesante hoy aquí, el paso a las ponencias de este seminario de investigación, me gustaría hacer un reconocimiento a las letras y a ser posible con mayúscula. En los últimos años son muchos, diría que numerosos o igual hasta demasiados, los foros en los que he tenido oportunidad de participar y dentro de los cuales siempre aparece un debate de las profesiones STEM. Ya saben, el acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Afortunadamente, poco a poco en nuestra sociedad a estas siglas STEM hemos ido introduciendo la A. La A de artes. Y bueno, me temo que aunque la A es la hermana pobre de este acrónimo, con el trabajo que poco a poco vayamos realizando todos en conjunto, conseguiremos que las artes y en concreto, bueno, pues artes literarias, artes digitales, vayan tomando ese valor entre las letras mayúsculas de los diferentes foros científicos. Yo, como sabéis la mayoría, soy científica y como tal, pues creo en la tecnología, pero no excluyamos de este mundo, por favor, lo digo de verdad, el placer de una buena lectura o la belleza que nos puede dar o podemos percibir de un bonito poema. Nuestra sociedad no sería la misma sin obras de Cervantes, de Camus o del propio Cortázar, que han ensanchado los límites de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento, y entre los que debemos defender y difundir. Sí, que sin palabras no hay pensamiento, y sin lugar a dudas, sin pensamiento no habrá progreso. Muchas gracias a todos y espero que podáis disfrutar de las jornadas que, insisto, con tanto cariño ha preparado este gran equipo y que creo que aprenderemos mucho de ellas. Gracias a todos. A continuación tiene la palabra la directora del grado de Traducción y Comunicación Intercultural de la Universidad San Jorge, Irene Achón. Muchas gracias, Berta. Gracias por darme paso y por las palabras que nos has dedicado. No es la primera vez, además, que nos dedicas palabras, ya no solo a los traductores, traductoras, sino en general al mundo de las letras. Y viniendo de alguien, efectivamente, como tú, es algo que se agradece mucho porque siempre ha parecido que estaba la dicotomía ciencias, letras, y creo que en el mundo, además, actual, digitalizado como está, las humanidades son más necesarias que nunca para no perder precisamente la esencia que tenemos como seres humanos. En fin, no me voy a repetir con lo que ha dicho Berta, agradecer, sí, eso sí, la presencia a todos los que estáis aquí, agradecer a la gente que está en la mesa, no solo a Berta, la rectora, sino también pues a Alejandra Bernárdez, que luego
os hablará también, sobrina de la figura principal de este seminario, de Aurora Bernárdez, y a Verónica. Verónica es compañera de biblioteca, Verónica López. Nos va también luego a explicar un poco cuál es el papel que tiene la biblioteca de la Universidad de San Jorge en este ciclo de seminarios, y tiene una mesa además también, lo que es la biblioteca, dedicada el viernes, así es que, pues bueno, también gracias no solo por la representación, sino por el trabajo que estáis haciendo, como se irá descubriendo el viernes y, bueno, pues a ver, incluso con algunas sorpresas que podemos encontrarnos. Así es que, bueno, en un principio simplemente presentar un poco lo que va a ser estos 3 días. Esta iniciativa surge principalmente, pues bueno, pues porque somos los guardia y custodios de parte de la biblioteca personal de Aurora Bernárdez. Aurora Bernárdez es una figura que iremos descubriendo estos días o redescubriendo, dependiendo de quién nos escuche, pero es cierto que es una personalidad que en algunos momentos ha podido quedar un poco, pues eso, pues casi como olvidada, y no queremos que ocurra eso, ni mucho menos. Entonces, este seminario consiste principalmente en rescatar la figura de Aurora Bernárdez, en darla a conocer, en devolverle la voz, así decirlo, y de alguna manera también pretendemos que sea un homenaje a traductores y traductoras literarios, porque al fin y al cabo es una figura que en un principio es casi fantasmal, o debería ser fantasmal. De hecho, cuando el trabajo de la traducción está bien hecho, casi no debería notarse porque es así. Si se nota o hay algún fallo es porque algo no está de manera correcta. Pero el que sea una figura casi fantasmal o el que las manos no se vean no quiere decir que no tenga que ser reconocida. Una cosa es que no sea reconocible, a lo mejor, y otra cosa es que no tenga que ser reconocida. Entonces, este ciclo de seminarios consiste también un poco en eso, en poner en valor la figura de los traductores literarios, porque al fin y al cabo en las solapas de los libros muchas veces aparece el nombre, a veces llevan derechos, muy bien, pero muy poquita gente sabría nombrar 2, 3 traductores literarios, sin embargo, saben nombrar a sus autores favoritos. Entonces, al fin y al cabo, pues bueno, pues es una pena porque gracias a la traducción literaria podemos o hemos podido disfrutar de una gran cantidad de obras que de otra manera no habríamos podido gozar. Así es que, bueno, pues sin más, voy a dar la palabra a Alejandra Bernárdez aquí a mi izquierda para que nos presente un poco, pues bueno. Así es que muchas gracias. A ver esto, la tecnología. Ahora yo voy a ser breve también. Tenía aquí unas palabritas. Bueno, para mí es hoy una alegría estar aquí, celebrando con estas jornadas el Día del Libro y los autores, y también el de San Jorge, ¿no? Que han sido el 23, lo que pasa que pensábamos justamente en esta semana por ello, ¿no? San Jorge, que es patrono de Aragón y que da el nombre a esta universidad, ¿no? Y aquí es donde vino en 2019 la biblioteca de Aurora. Poco tiempo después fue cuando se gestaron estas jornadas que hoy se hacen realidad. Gracias a la colaboración, el entusiasmo, el trabajo de muchas personas, incluso también instituciones. Esta es una ocasión para alentar en los estudiantes y en todos el placer de la lectura y de su contribución al desarrollo social y cultural de las personas, y también para celebrar y descubrir a ese lector particular que es el traductor. Por eso me gustaría citar aquí unas palabras de Juan Forn, que fue un periodista y escritor argentino, que son elogiosas con Aurora Bernárdez, pero también con el arte de traducir. Es un texto breve. Dice así: todo el tiempo estamos siguiendo huellas invisibles, solo que no nos damos cuenta. La primera vez que reparé en Aurora Bernárdez, descubrí que venía siguiéndola desde mucho antes. Me refiero al día en que me di cuenta de que era ella la vocecita perfecta, de afinación impecable, que tenían las traducciones de Las ciudades invisibles de Calvino y del Levantar carpinteros de Salinger, de La náusea de Sartre y de Todos los pilotos muertos de Faulkner. Cuando se da ese milagro de un libro que nos gusta muchísimo y una gran traducción, ese o esa traductora queda en nuestro corazón para siempre. Lo alucinante con Aurora Bernárdez era la cantidad de veces que lo lograba y encima en idiomas diferentes.
Tradujo a Nabokov, a Michaud, a Natalia Ginzburg, a Lawrence Darrell, a Pavese, a Camus. Yo empecé a seguirla de muy joven porque, por trabajar en una editorial, había aprendido temprano a fijarme en las traducciones y ella era un milagro permanente. Bueno, el artículo sigue y es fascinante porque habla de Aurora y de toda su trayectoria, pero además con una gran precisión y mucha simpatía, ¿no? Bueno, pues sin más, mi profundo agradecimiento a la Universidad San Jorge y a todas las personas del equipo y fuera de él que han hecho posible estas jornadas y a quienes las comparten con nosotros aquí y en la distancia. Nada más. Gracias, Alejandra, y damos paso a nuestra compañera Verónica López. Hola, muchas gracias. Lo primero, agradecer y, como ha dicho Irene, contextualizar el porqué de la participación de la Biblioteca de la USJ en este seminario. Desde hace más de 4 años, todo el personal de la biblioteca llevamos trabajando en este fondo, descubriendo a través de sus libros y de toda su documentación el fondo y la figura de Aurora Bernardez. También no quiero dejar escapar agradecer muy especialmente a Alejandra, que depositará su confianza en nosotras al legar su biblioteca a nuestro fondo. Desde la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, definimos bibliotecas universitarias como centros de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación, las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la universidad en su conjunto. Las bibliotecas universitarias tienen como misión facilitar el acceso y difusión de los recursos de información y colaborar con los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la universidad, realizando las actividades que esto implica de forma sostenible y socialmente responsable. Partiendo de estas premisas, en julio de 2018, la biblioteca recibió más de 70 cajas llenas de libros, DVDs, revistas, que día a día todos mis compañeros y yo fuimos abriendo y catalogando uno por uno con mimo, descubriendo y componiendo la biblioteca que es de Aurora Bernardez. Su presentación pública la hicimos el 14 de julio del 2019 en la biblioteca física que tenemos en nuestro campus de la universidad, facilitando de esta manera, una vez que se hizo su presentación, su acceso y difusión al mismo. Dicho fondo está compuesto por más de 2.800 ejemplares. Entre ellos son 2.600 monografías, 115 publicaciones periódicas y varios DVDs y separatas. Todos estos ejemplares, o muchos de ellos, están acompañados por sus traspapeles, documentación variada como cartas y otras curiosidades, las cuales añaden, si cabe, mucho más valor a este fondo. Al estudiar el fondo, aprendimos las diferentes facetas de Aurora como traductora, lectora, albacea. Esto lo vamos a ver en las mesas que el viernes vamos a presentar. En la mesa de las bibliotecas de Aurora Bernardez y Julio Cortázar, en ella descubriremos la simbiosis, además, que hay entre ambas bibliotecas, gracias a la colaboración que hemos tenido con la Fundación Juan March, donde se alberga la biblioteca de Julio Cortázar. Tras la catalogación de un fondo, llega la investigación detenida de cada uno de sus componentes. En ese momento es cuando se descubre la verdadera esencia del fondo y de su creador, cuando todo empieza a encajar y coger sentido. Por ello, en la segunda mesa que se celebrará este próximo viernes, Descubriendo Aurora Bernardez, se presentarán materiales inéditos que nos permitirán conocer un poco más la figura de Aurora. Una persona de gran discreción que vivió a la sombra de Julio Cortázar y que nunca publicó su obra viva, y tras su fallecimiento hemos ido descubriendo y seguimos descubriendo. Estamos convencidos que este seminario servirá para dar una mayor visibilidad al legado que reunió durante años Aurora Bernardez, y conocer un poco más su persona y su talento. Con nuestra participación nos gustaría poner nuestro granito de arena a la colaboración para la creación y, por supuesto, para la difusión del conocimiento. Agradecer a los participantes a la asistencia y espero que disfrutéis de este seminario lo mismo que desde el grupo de biblioteca hemos disfrutado preparándolo. Gracias. Muchas gracias a todas. Es una mesa completa de mujeres y sin más dilación damos por inaugurado el inicio de este seminario de traducción. Gracias a todos, que lo disfruten.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde tengo el inmenso placer y la enorme responsabilidad de moderar y presentar esta mesa en la que, como podéis ver, contamos con unos ponentes de altísimo nivel, como son nuestra queridísima escritora también aragonesa Luz Gabás, autora de obras tan emblemáticas como Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel o Lejos de Luisiana, siendo esta última la ganadora del Premio Planeta 2022. Tenemos también a Noel, que son esas manos invisibles que hacen posible que las obras de Luz lleguen a distintos rincones del planeta, provocando en sus lectores esas mismas sensaciones que experimentamos nosotros cuando leemos las obras de Luz en versión original. Y tenemos también con nosotros a Alejandro Corral, director de la Casa del Traductor en Tarazona y también escritor, con una predilección por los géneros de novela histórica y de suspense, y autor de obras también como El desafío de Florencia o La dama del Prado. Como os decía, contamos hoy con una mesa de excepción, en la que gracias a las vivencias y experiencias de nuestros ponentes vamos a descubrir y explorar algunos de los retos que supone la traducción literaria. Como bien citaba Saramago, los escritores hacen la literatura nacional, pero los traductores hacen la literatura universal. O, en palabras también de Haruki Muramaki, escritor y traductor japonés, que decía que para que un escritor pueda abrirse y dar a conocer sus obras en el extranjero, sus mejores y más importantes compañeros y aliados son los traductores. Luz Gabás, a quien todos ya conocéis, es una de las autoras y escritoras más leídas de nuestro panorama literario y además una mujer polifacética a quien todos admiramos. Estudió filología inglesa y a lo largo de su carrera pues, ha trabajado como docente universitaria y como traductora, por lo que ha sido compañera de gremio. Y asimismo, desde las montañas del Pirineo aragonés también ha mostrado interés por la política y las cuestiones que nos preocupan a los aragoneses, logrando también ocupar la alcaldía de Benasque en un momento dado de su vida. En el ámbito literario logró un gran éxito en el 2012 con la publicación de su primera novela, Palmeras en la nieve, que ha sido traducida a varios idiomas y también adaptada como película. Más tarde, en 2014, publicó su novela Regreso a tu piel, en la que de nuevo se adentró en el género histórico, pero esta vez trasladándose al Pirineo aragonés en pleno siglo XVI. Desde entonces han visto la luz otros títulos como Fuego en el hielo, El latido de la tierra o Lejos de Luisiana, como decíamos antes, esta última ganadora del Premio Planeta 2022. Y de la mano de Luz, para lograr que sus obras sean llevadas a otros rincones del mundo, contamos con ese héroe invisible, Noel, que podrá contarnos de primera mano cómo es la labor, ¿no? De ese héroe, como decíamos, invisible, que hace posible esa transmisión de arte extranjero. Y para finalizar también tenemos aquí el placer de contar con Alejandro Corral, director de la Casa del Traductor en Tarazona, que es un espacio cultural único en España. Alejandro nos va a poder contar un poquito más acerca de este centro, pero uno de sus objetivos principales es facilitar el trabajo de los traductores literarios, proporcionando también un lugar de encuentro a traductores y escritores, lo que contribuye a mejorar realmente la calidad de las obras traducidas. Además, pues bueno, es autor y escritor de varias novelas, como el thriller El cielo de Nueva York, la novela histórica Batallador, El desafío de Florencia, que nos lleva a un momento muy interesante en el mundo de la historia del arte, y por último La dama del Prado, ¿no? Que no va a dejar indiferente a los amantes del arte y de la historia. Así que sin más dilación os voy a dejar con Alejandro iniciando esta mesa. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Marina, por esa presentación tan bonita, y gracias también al Grupo San Valero, Universidad San Jorge, por hacer posible estas jornadas, por invitarnos a Noel, a Luz y a mí, al resto de compañeros que participan mañana jueves y también el viernes, a Berta, a Alejandra, a Carmen Sánchez, por supuesto, que hemos hablado estas semanas atrás sobre las jornadas. Y bueno, enhorabuena a todas. Veo que sois todas mujeres, así que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo de recuperación de Aurora. A ver si Mario me puede poner las fotografías.
hemos planteado esta mesa, voy a hablar un poquito, nada, 10, 15 minutos sobre la Casa del Traductor, algo básico. Yo no sé traducción, estoy como coordinador de actividades, director del centro, y quiero que vean un poco cómo es la labor interna, el trabajo que se desarrolla entre la zona, ¿no? ¿Dónde trabajan los traductores? Bueno, este es el cartel de entrada en la puerta. Y este es Paco Uriz, que fue el fundador de la Casa del Traductor en 1988. Paco Uriz falleció hace unos poquitos meses. Ganó 2 veces el Premio Nacional de Traducción y nos acercó en las décadas de los 70, de los 80, nos acercó poesía y novela de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, y a través de él, posiblemente a través de él, hemos podido conocer traducciones tan importantes como han sido Los hombres que no aman a las mujeres, de Stieg Larsson, ¿cómo se llama este noruego? Jon Nesbo, que también está traducido a no sé cuántos idiomas, o una de las autoras thrillers que está vendiendo más en el mundo en la última década, que es Camilla Lackberg, ¿se pronuncia así? El nacimiento de la Casa del Traductor coincide con varias iniciativas, por allá por ya a finales de los 80, con varias iniciativas del mismo tipo en toda Europa, ¿no? bajo los auspicios de los traductores y de las asociaciones de traducción. He traído algunas fotografías de casas del traductor en Europa que forman esa red internacional de casas. Esta es la de Alemania, la fachada exterior, pero fíjense por dentro, es que no he podido ampliarla más. Fíjense por dentro qué preciosidad de casa de traductor tienen en Alemania. Esta es la de Bélgica, en Amberes, el interior, un espacio donde trabajan allí. Y fíjense qué maravilla, ¿no? Esta no sé si se ve bien. Es un chalet, es la Casa del Traductor en Hungría, un chalet a las afueras. Gracias, Mario. ¿Puedes minimizar para que pase la fotografía? Y la más espectacular de todas, que es la de Suiza, cerca de Zúrich. No está mal la Casa del Traductor de Suiza. No dan ganas de irse a trabajar allí. Y el interior tampoco está nada mal. ¿Pero iban a traducir? Sí. Noel, mira, ¿qué espacio tienes en Suiza? Y esta que es la de Suecia, que está en una isla que lo tengo que apuntar porque es difícil de pronunciar, en la isla Gotland, que está en el centro del mar Báltico. ¿Y dónde está? ¿Cómo es la Casa del Traductor de Tarazona? Bueno, esta es la de Irlanda. Noel, creo que Noel es de Irlanda. Esta es la Casa del Traductor de Irlanda. Esto es el centro de Tarazona y la Casa del Traductor, en esta fotografía no se aprecia, si en la siguiente, antes, en los 80, la Casa del Traductor era un chalet a las afueras de la ciudad, un chalet como la Casa del Traductor de Hungría. Esto de aquí, un chalet a las afueras, pero claro, con el tiempo se dieron cuenta de que era un espacio reducido para libros, para la gente que está trabajando, ¿no? Y ahora actualmente es esta. No sé si se ve bien. Esa de ahí, se ve. Las partes de las cristaleras, de las grandes cristaleras, son salas de trabajo y despachos, y arriba ven que hay 2 hileras de una fachada prácticamente igual, con ventanitas, con habitaciones. Esas son las habitaciones, ¿no? Unas 14 y alguna por dentro que no se ve. Esta es la entrada. Esto da al río, al centro de Tarazona. Esta es la entrada monumental, ¿no? Al otro lado. Y estas son algunas de las salas de trabajo salas de trabajo comunes. En mi experiencia, yo me incorporé a la Casa del Traductor a principios de 2020, más o menos, finales del 19, y claro, justo vino la pandemia. Entonces, las cenas comunes desde entonces han sido poco utilizadas. Además, teníamos programada, ¿te acuerdas, Lucy, no? Una actividad que íbamos a hacer sobre la traducción de Palmeras con el director de la película, con Fernando, y tuvimos que cancelarla, no sé si en la 4ª o 5ª o 6ª ola de COVID. Pero bueno, ahora poco a poco ya se están recuperando las zonas comunes de trabajo. Esta es una sala
la sala central de la Casa del Traductor, que es preciosa. Esta es la fotografía hecha desde las escaleras, con salones, con la biblioteca especializada para ellos. Cocina totalmente equipada. Las habitaciones, bueno, podrían ser mejorables. Las camas son muy pequeñitas. Desde donde está hecha la fotografía hay por lo menos un baño individual en cada habitación para ellos y para ellas. Y al fondo ven que hay una ventanita, una puerta. Se acceden a pequeñas terrazas. Y no está mal tampoco trabajar aquí, porque así son los amaneceres en Tarazón a un lado. Desde la Casa del Traductor se ve esto por las mañanas. Si miras a la izquierda y si miras a la derecha se ve el Moncayo. Entonces, su sitio que para trabajar está bastante bien. Y todo esto, todo el mantenimiento de todo este edificio, que son creo que cerca de 10.000 euros al año, de calefacción, luz, etcétera, las becas para traductores, todo esto, ¿quién lo paga? ¿Quién lo financia? ¿Me puedes ampliar un poquito, Mario, por favor? La Casa del Traductor es un consorcio financiado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y la Diputación Provincial de Zaragoza. En esa viñeta que está más sombreada, no sé si se aprecia desde su posición, es el total de financiación que recibe al año, que son 74.000 euros. Hace 10 años era el doble, era 150.000. Y creo que se redujo, yo entonces no estaba allí, creo que se redujo a propósito de la crisis financiera de 2012 de 2008 que dura hasta hoy. Entonces formaban parte, y de esto hablaré mañana, ¿no? de los retos de la casa. Uno de los retos es su propia supervivencia en los próximos años. Entonces, hace unos años entraba también en el consorcio el gobierno de Aragón y de alguna forma el gobierno de España, pero eso hablaré mañana en la mesa con Cesari y con Manolo Forega, que hoy no ha podido venir. Dentro de este presupuesto hay una partida que son más o menos a mitad de la tabla, que son 10.100 euros, que es un presupuesto para actividades, para jornadas de traducción, como esta, por ejemplo. ¿Se ve? Se aprecia así, actividades de traducción. Es un presupuesto mínimo. Es muy poquito, porque para poder dar una buena remuneración a los ponentes, más el hotel, si se quedan a pasar noche, más los viajes, pues es muy limitado, ¿no? Pero aún así han salido cosas muy, muy bonitas y muy interesantes, actividades muy chulas que han gustado mucho en la ciudad y que mañana les contaré. Y justo abajo, ven que pone becas en metálico, 10.800 euros. Esas son las becas para los traductores. Las becas para los traductores se dividen para poder solicitarlas, si salen la semana que viene, el lunes 1 de mayo, no tienen vencimiento. O sea, se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre durante todo el año. Y las becas, permítanme la expresión, son una auténtica vergüenza. Porque costan de 30 euros al día para el traductor. Y dices, bueno, esto se va a 900 euros al mes, más o menos. No. 30 euros, de los cuales el traductor o traductora tiene que pagar 12 euros por estancia en la Casa del Traductor. Es decir, que la beca se queda en 18 euros diarios. Unos 540 euros al mes. Y ese es otro reto que estamos intentando abordar, que se aumente la cuantía, a ver si puede entrar el Gobierno de Aragón, a ver si puede entrar, tengo que hablar también con el Ministerio de Cultura, a ver si pueden entrar para aumentar esa beca. Parece una cantidad ridícula, pero mucha gente que viene, muchos traductores que vienen ya con un contrato. Si, por ejemplo, me contratan a mí para traducir la novela de Luz, el Lejos de Luisiana, pues ya Planeta me da una financiación y yo puedo pedir una beca a la Casa del Traductor. O sea que es compatible. Algunos de los requisitos para solicitar la beca, que son muy, muy sencillos, y ya voy terminando, es que la lengua de partida o de llegada sea el castellano o alguna de las lenguas cooficiales, vasco, gallego, catalán. Es decir, se puede traducir de un idioma español al francés o del francés a un idioma español. No se puede traducir en la Casa del Traductor del francés al italiano. Tiene que ser por los estatutos de la casa, tiene que ser así.
El traductor tiene que ser profesional, con acreditación de al menos 2 libros. Bueno, y lo de que requieren todas estas subvenciones, y que es realizar una memoria sobre el trabajo que se va a desarrollar y el interés del mismo. Creo que me estoy alargando, entonces voy a ir terminando ya. Aquí es una cosa muy interesante. Tengo 2 fotografías para el final. ¿Minimizas, Mario, por favor? Cuando un traductor llega a la casa del traductor, mínimo tiene que estar 15 días y máximo suelen estar mes y medio, 2 meses. Uno de los requisitos al concederle la beca es que en la obra ya editada, ya en formato físico, tenga que aparecer que se ha realizado con la ayuda de la casa del traductor, y tienen que enviarnos los ejemplares. Y he traído una fotografía, a ver si adivinan qué novela es. Patria de Aramburu. Una parte de Patria se tradujo en la casa del traductor justito antes de que yo me incorporara, y a ver si adivinan a qué idioma se tradujo en la casa. No es ruso, pero casi. Es el ucraniano. Y bueno, esto es un poco, le he contado un poco generalista. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué quiso el traductor estar allí? ¿Por qué quiso el traductor estar ahí? Sí. Desde el año 88, que creo que he dicho que se fundó, la gente viene por amor al arte. La gente viene por amor al arte. Presentan un proyecto, y aunque sepan que la beca va a ser esa ridiculez de 18 euros diarios, además suele venir mucha gente de Europa del Este. Traductores checos, búlgaros, húngaros, rumanos, ucranianos. Se cogen el coche, os digo literal porque esto lo he visto, se cogen un coche que casi nos recuerda a los 600 de aquí de España de la década de los 70, llegan con el coche cargado de maletas, aparcan en la casa del traductor y se pegan ahí mes y medio. Evidentemente no vienen por las condiciones económicas, vienen porque alguien les ha hablado del lugar o ya conocen el lugar y siguen viniendo. Aparte también hay una beca, aparte de esos 18 euros diarios, hay una beca en especies, que significa que no reciben dinero, pero tampoco pagan ese precio de 12 euros público. Entonces mucha gente, como no me acuerdo del nombre del traductor, no llega a conocerlo, mucha gente, Marta Patak, por ejemplo, coge becas en especie y viene porque le encanta estar en la zona. Le encanta la gente que ha conocido ahí, ha hecho amigos, y no por las condiciones económicas, ¿no? Y luego otra cosa que he aprendido, y ya si queréis empezamos el debate, aunque creo que habéis traído, es que no es lo mismo, viene a traducir lo que quieren. Nos presentan un proyecto sobre traducir una novela, un ensayo o poesía, y por supuesto os aprobamos. No es lo mismo traducir un ensayo o una novela que poesía. No tiene nada que ver. Y me cuentan, yo soy traductor de Patria, pero algún poeta me ha dicho, yo soy intérprete. Yo hago mi versión de tal poema, ¿no? Y les cuento esto porque me he acordado, hoy al volver a casa, de este libro de Olga Tokarczuk, si se pronuncia así, Tokarczuk, escritora polaca como Cesari, premio Nobel de literatura, y aquí en medio del libro hace un ejercicio de traducción, pásense y luego si quieren a verlo. Es un poema en inglés, ella da su versión en castellano, un amigo suyo da su versión en castellano y luego hacen unificada una versión. Entonces es un poema que se ha traducido del inglés al polaco y alguien lo ha traducido del polaco al castellano. Ven las diferentes versiones, ¿no? Bueno, y con eso estamos en la casa del traductor. Mañana les contaré un poquito más sobre las actividades muy bonitas que hemos hecho y sobre los retos a los que nos enfrentamos. Y por mi parte creo que me he excedido, Marina, así que lo siento mucho. Nada. No te preocupes, Alejandro. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, y ahora damos paso a Lucía Noel. Buenas tardes, empiezo yo, Noel. No, como siempre. Sí, empiezo yo. En primer lugar, quería dar las gracias al Grupo San Valero y a la Universidad de San Jorge por la invitación, a la rectora Berta, la directora de la traducción Irene, por esta
iniciativa, y por supuesto a Alejandra y a Verónica, quienes hemos escuchado antes de empezar este encuentro. Yo voy a hablar poco de teoría y mucho de práctica. Hemos preparado con Noel, hemos elegido un par de extractos de las novelas de mis de mi primera y mi segunda novela. Bueno, un ejemplo práctico que nos dará para comentar a nivel morfológico, sintáctico e incluso sociológico. Pero con eso terminaremos la parte práctica. Pero sí que me gustaría comentar un par de reflexiones iniciales. Con esto de la traducción a mí me va a pasar como con el tema de la política, que tengo que matizar, que ni soy política ni soy traductora. O sea, yo he traducido, pero eso no me ha convertido en traductora. Noel ya tiene publicaciones, por lo tanto, él es el traductor, él es el protagonista. Yo estoy aquí como productora del texto origen, y sobre eso comentaré. Mi contacto con la traducción ha sido, ya que habéis hablado antes de esta dicotomía entre las ciencias y las letras, mi corazón siempre ha sido de letras, mi vida práctica ha sido de ciencias. Yo recuerdo hartarme de traducir, antes de que existiera San Google, traducir manuales de instrucciones, porque mi plaza fue de profesora de de inglés para fines específicos, es decir, inglés para ingenieros, y una de las estrellas eran los manuales. Entonces, cuando alguien no entendía algo, estabas todo el día traduciendo manuales. Me sé desmontar todas las lavadoras de los años 80, 90, etcétera. Bueno, es otro tipo de traducción, pero tiene que cumplir su objetivo. A nivel teórico me ha gustado mucho siempre el tema de la traducción. Me hubiese gustado estudiar traducción, estudié filología inglesa. Entonces, lo que hacía de traducción era en aquellas condiciones en las que ni siquiera te pagaban. Recuerdo haber traducido un texto histórico, pues también por amor al arte, es decir, no se valoraba. He tenido contacto emocional con la traducción a través de la figura de mi tío paterno, el hermano de mi padre, porque él es filósofo y traductor en España de Safransky. Todo lo que se ha escrito Safransky en España lo ha editado Raúl Gavás y tuvo también un premio por estas traducciones. Y lo comento porque me gustaría que visualizarais esa figura del filósofo despistado que está pensando, paseando. Se podía pegar un día entero peleando con una palabra y te lo decía. Decía, hoy estoy, no. Veo que Noel asiente con la cabeza. No, dice, sé a dónde quiero llegar, pero no he encontrado todavía la palabra precisa. Y podría pegarse un día entero peleando con esa palabra del alemán. Esta es la imagen que yo tengo del traductor, ¿no? En busca de la palabra perdida. Bien, entrando ya en el tema de la traducción, me he guardado unos retos para el final, unas preguntas que quería compartir con mis compañeros de mesa. En primer lugar, es esencial la labor del traductor porque facilita la difusión de las obras, porque transmite un mensaje y el tono de la obra. El título de vuestro grado me ha encantado porque es grado en traducción y comunicación intercultural. Porque, claro, ya no hablamos de traducción literal o no, directamente ya estamos en otras cuestiones, ¿no? La pregunta filosófica de ¿es posible la traducción? Yo me lo planteaba, ¿no? Cuando empezamos con Palmeras en la nieve. ¿Es posible que este señor capte el alma? Lo que yo he querido decir en esa novela. Claro, siempre, a ver, se dice, hay una pérdida de información, pero claro, en todos los tipos de comunicación hay una pérdida de información, en todos. Pero puede incluso ocurrir, que es una de las cosas que quería plantear al final, que una traducción incluso mejore el original. Noel, ¿tú crees que una traducción puede mejorar el original? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Ejemplos? García Márquez siempre decía que 100 años de soledad era mejor en inglés que en castellano. O sea, decía él que era mejor en castellano. Yo no voy a decir eso, pero un poco por amor propio, pero sí que en el ejemplo que hemos traído en la segunda novela, yo creo que mejora en algo muy concreto, muy cultural, como veremos. Bueno, básicamente en la traducción yo creo que, y esto es lo que yo he tenido siempre claro, sea una traducción del español a inglés como hizo Noel, o sea una traducción del lenguaje escrito al lenguaje cinematográfico, como hubiésemos comentado, me imagino, con Fernando en aquella charla, en aquel encuentro que algún día llegará. Se trata de que el receptor responda al mensaje traducido como lo haría el lector del texto original.
Este es el objetivo fundamental, me imagino. Por lo tanto, el papel del traductor es muy importante porque tiene que conocer, pero no siempre sucede, y ahora os digo por qué digo esto. Al autor sería ideal que conociera al autor, el traductor, el fondo histórico del texto, las condiciones en que fue escrito también pueden ayudar y sobre todo las referencias culturales. No siempre esto es posible y es el traductor quien decide. Justo ayer, tuve una comida y me tocó a mi izquierda el Premio Nacional de Traducción a la Obra 2022, Jean-Gabriel López Guix. Tuvimos una conversación muy interesante. Yo le preguntaba cosas, pues por si hoy las podía, y le pedí permiso para comentarlas hoy aquí con vosotros. Me dijo que sí, esto me lo guardo para después, un reto. Pero claro, él me decía, dice, claro, es que no siempre es posible conocer ni al autor, ni te dan el texto y ala, apáñate con el texto. Entonces es el traductor quien tiene que echar mano de toda su sabiduría, parte técnica, pero también conocimiento, como digo, cultural. Voy a pasar la palabra ahora a Noel, antes de que empecemos a analizar los textos. A Noel, yo hace años que lo conozco, cuando la editorial propuso la traducción de Palmeras en la nieve. Yo creo que como era mi primera novela y la quería acompañar en todos sus viajes, pues dije, hombre, me gustaría que fuera alguien cercano, precisamente por lo que acaba de decir, por alguien que me conozca, que si encuentra una palabra que es del contexto del Pirineo, que sepa a qué referente me estoy refiriendo, o que si no me llame y me diga, oye, nena, a ver, tú aquí exactamente qué querías decir. Y creo que fue un acierto. Entonces recuerdo cuando leí la primera versión y a mí ya me impresionó, no dudaba de su valía, pero en fin, o sea, era importante, son 700 páginas, no veníamos ninguno ni del mundo editorial ni del mundo de la traducción literaria profesional, y fue un reto, fue un gran reto. Y sí que cuando yo pienso en la traducción de Palmeras en la nieve visualizo una mesa enorme, un fin de semana, ¿te acuerdas, Noel? ¿Se te había olvidado? Sí, no, ¿te recuerdo acuerdas? los ducados. Bueno, sí, eso no lo suelo decir, pero sí que... Entonces él fumaba mucho, yo no hablo de mí, hablo de ti, tú fumabas mucho. El trabajo, porque es verdad que una frase te puede volver loco. Sí. Es decir, no es exactamente esto. Entonces para él fue mucho trabajo y para mí fue fascinante, porque al conocer el idioma de llegada, o sea, yo he producido la novela, él la traduce, hace el trabajo duro, pero luego llego yo a leerlo y a disfrutarlo. Entonces para mí fue fascinante ver de todo el campo semántico posible por qué había elegido esa palabra o esa expresión. Entonces, insisto, para mí fue una experiencia maravillosa. En resumen, Palmeras en la nieve fue mucho más difícil que Regreso a tu piel, porque cogimos tablas, entonces supuso menos trabajo, pero ahora sí que yo creo que tienes que ser tú. ¿Cómo te sentiste a la hora de atacar la traducción de Palmeras en la nieve, que no era fácil? Bueno, buenas tardes a todos. Ya puedes acercarte, que no se te... No va a morder, ¿verdad? No. Vamos directamente a Palmeras. Palmeras para mí era probablemente el mayor reto de mi vida, porque conocí a Luz y eso implica muchas cosas. Entonces había que hacer el trabajo bien sí o sí. Y las consecuencias hubieran sido feroces si no. Pero tenía la suerte de conocerla. Más aún, tenía la suerte de conocer a Killian, que era su padre. Y recuerdo conversaciones con él. Y su tono de voz, su forma de hablar. Entonces, yo tenía esa base antes de empezar. Conocía los Pirineos. A Fernando Po no, a Bioko no. Más cerca a Canarias, hablando claro. Pero una palabra que siempre recuerdo de Palmeras era verde. El verde de crecimiento, el verde de
la flora ibérica y la flora de Fernando Po. Y yo siempre estaba recordando de mi propio caso en Irlanda, que Irlanda es el país de los 40 verdes. Entonces, lo teníamos claro que el verde era algo que había bien llevado entre todos. Pero traducir la palabra verde y todo lo significaba me costó un día entero. ¿Quieres que pongamos ya el ejemplo? Bueno, no sería una mala idea, Vale, porque pues por favor, primera, yo es que la voy a leer aquí. Mira. Primera diapositiva, por favor. A ver cómo la podéis leer. Y habrá que ampliar, sí. Bueno, en castellano os la leo yo. La imagen de la llegada a Fernando Po se apoderaría de sus pupilas para el resto de su vida. A medida que el barco se aproximaba a la isla, se iba vislumbrando una costa diseñada por pequeñas playas, calas y bahías que trazaban una voluptuosa línea ante la asombrosa vegetación, hasta la misma arena del mar de color turquesa, y que incluía toda la gradación de verde que Kilian pudiera imaginar, desde el pálido de las primeras hojas y las manzanas en verano hasta el oscuro y denso del bosque, pasando por el intenso y brillante de los pastos primaverales regados por la lluvia. Una extraña sensación de suavidad, frescura y tranquilidad, mezclada a partes iguales con la fuerza de la exuberancia, la plenitud y la fecundidad que emanaba de tanta vegetación, se adueñó de él. Vale, este es uno de los... Solo hemos elegido 2 párrafos, para que no... Este es el párrafo que llamas tú, el párrafo del verde. sí, es el parágrafo del verde. Y el problema es que yo soy normalmente muy escueta en mis descripciones. Eso, ya. Y, y he encontrado eso y he decidido, muchas gracias, Luz. Vale, a la obra. A la obra. Pero una anécdota. Durante todo este tiempo yo tenía que ponerme en la piel de una mujer, porque esta novela ha sido escrita por una mujer. No soy mujer, ni quería serlo nunca. Desafortunadamente, he captado muchos de los sentimientos y cómo llevar las cosas de las mujeres en la traducción. Y para 5 o 6 meses después de la traducción, yo era mucho más sensible. Y me afectó, y era cierto. A ver, es que hay autores que están pidiendo que sus traducciones sean realizadas por personas del mismo género o del mismo background cultural. O sea, esto es así. Entonces, aquí el hecho de que, como dice Noel, el hecho de que una autora, bueno, pues diría que tú, quizás también yo ahí te conocía y sabía que tenías la sensibilidad necesaria para enfrentarte a esto. ¿Vamos a ver la traducción? Sí, la primera. Siguiente, la primera, digamos que esta sería para los estudiantes del curso que estáis aquí. La traducción más cercana, más literal. Paul, vale. ¿No? ¿Cómo se llama? Vale. Mario. Era un guiño. No, ahí está. Era un guiño. Sí. Mario, por favor, la siguiente. No, está ahí. Sí, está ahí. Está ahí, vale. Ok, muy bien. Ahora la tienes que leer tú, que lees muy bien en inglés. Gracias. The image of his arrival in Fernando Po would be engraved on his eye for the rest of his life. As the ship came closer to the island, he was able to make out a coastline. Voy a dar la vuelta. Ok. Pero con esto. Yes. Okay. A coastline made up of small beaches, inlets and bays, outlining a curved border in front of the island's amazing vegetation that came down to the sand and turquoise-coloured water. It included all the different shades of green that Kilian could imagine, from the pale green of the first shoots and summer apples, to the dark and lush green of the forest, passing through the intense and brilliant green of rain-watered spring pastures. A strange sensation of softness, freshness and peacefulness, mixed in equal parts with the power, exuberance, fullness and fertility emanating from so much growth, overcame him. Okay. Esto sería... La primera. La primera. No, en realidad es la tercera, pero es la primera que ha visto luz. Sí, exacto, la primera que vemos, digamos, sí. Exacto.
Y yo le digo, oye, pues estupenda, porque es muy cercana al Sí. texto original, ¿verdad? Lo que le- Genial. Vamos Genial. a dejarlo tal cual, ¿no? Pues no. No. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto. Bueno, sigue tú. Esto. ¿Qué pasa? Eso Esto. pasa. El libro ha sido escrito por mí en inglés e irlandés. Amazon compró los derechos. Amazon Crossing, la editorial americana. Sí. Y había que ponerlo todo en inglés americano. O un poco más internacional, Más, digamos. bueno, internacional, más que el irlandés, no hay. También. Estamos en todas partes. Todo comunicación intercultural y vamos Sí, a sí, tres sí. bandas, a tres bandas. Entonces, vale, truck, lorry, truck, y todo esto, Sí. cambios de gramática. Pero el mayor cambio ha sido su forma de editar. Ujú. Carniceros. Sí, y tiene una explicación. En Estados Unidos no se publican, y menos si no son de allí, novelas excesivamente largas. La media son 400 páginas. Y ya está, más allá de 400 páginas no están interesados. Cuanto más gordas, cuando los editores van con su catálogo de novelas a las ferias de Sí, sí, sí. Frankfurt, de Londres, etcétera, y se encuentran con los editores americanos, fibrilan si hay más de 400 páginas. Entonces, no. Entonces, bueno, ahí entra la edición y ahí entra el dilema del autor. Porque dices, a mí van a cortar, o sea, mi novela tiene 728 páginas exactamente, o sea, y va a tener 728 en cualquier idioma del mundo. Y No. cortaron Yo ya sé. 50.000 palabras. Claro, yo ya sé que eso no es posible porque cualquier traducción, a ver, el inglés condensa además, el inglés precisamente Sí, es una lengua que condensa. Bueno, el inglés en sí hemos condensado el libro 10%. Claro, efectivamente. Solo con el cambio de castellano en inglés. Pero lo que hicieron ellos era una barbaridad. Entonces empiezas a negociar. Dices, bueno, afortunadamente, como yo sabía inglés y trabajaba con Noel, pues podíamos decir, no, hasta aquí. O sea, yo me alegro de haber formado parte de este proceso porque me sentí segura. O sea, en ningún momento me sentí que estaba traicionando el texto de partida. Estos ejemplos tampoco son muy sangrantes. Hemos puesto así unos más que se comprenden, porque yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. He was able to make out. Oye, pues no, vete directamente al grano, ¿no? Sí. Bueno, No, dices, mira, he made ellos, out, quedó en ellos he made tienen out. mucho sentido. ¿Perdón? Ellos han tenido mucho sentido en cortar sí. muchas palabras. Muchas palabras, sí. Pero el texto original era unos 136 palabras. El texto en inglés original era unos 134, porque era algo descriptivo, entonces estamos fiel a la cantidad de palabras más o menos. La edición quedaron en 107, entonces perdimos casi 30%. Fijaos ahí, si os vais directos al texto, bueno, yo creo que lo podéis ver, pero toda la frase he was able to make out quedó en he made out a coastline of small beaches, etc. Y luego a mí me enloquecía porque cambiaban también palabras de sitio, porque lo del lush, que es una palabra muy bonita, que estaba más abajo, la pasan arriba. Sí, porque lush como primera palabra es más chocante, entonces capta el lector. Para mí Entonces, todo esto, a mí hay cosas que se me es escapan. marketing puro. Pero a mí esto pero se me eso es escapa, lo que hicieron. ¿Por qué? O sea, Lush, que estaba bien colocada donde estaba él, porque yo quería decir originalmente the dark and lush green of the forest. Esta es la idea original. Y entonces te están cambiando y dicen, no, se queda solo en dark green of the forest, es decir, el verde oscuro, pero lo de densa lo pasamos arriba para que sea lo primero que lee el lector. Esto es lo que quiero decir, como truco, consejo, para decir, las palabras clave siempre primeras, siempre primeras. Sí, de hecho, el lector iba a ser americano. Totalmente. Bueno, australiano. Sí, pero era pensado para el mercado americano. Y luego me gustaría que os fijaseis en la última frase, cuando digamos que el original en castellano era os recuerdo, una extraña sensación de suavidad y de frescura mezclada, se adueñó de él. Pues sí. en la versión inglesa final quedó strange sensation, todo esta era la original, manteníamos lo más literal, la sensación y el verbo al final, y sin embargo en la definitiva
Esa es la definitiva. Esta es la definitiva. Fijaos ya, primero el número de líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos pasado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 8 pasamos a 6. Aquí viene el verbo primero. Pero lo interesante, ellos añadieron el indeed. Y eso no era una mala idea. No. Pero además empezar el capítulo con un indeed. A mí jamás se me hubiese ocurrido empezar un capítulo con un indeed. No. En versión Y- española, porque es como empezar, no sé, de hecho, ¿qué sería? De hecho. De hecho, tal. Bueno, enlaza con lo anterior. Pero bueno, este es el proceso de transformación al que nos vimos sometidos. O sea, Con mucho texto café. original, Vamos a decir que era traducción. café. Habéis visto un ejemplo y os ponemos el siguiente, si os parece, porque es que no sé cómo vamos de tiempo, ¿a qué hora tenemos que terminar? Mira, Vale. esto es muy chocante. Este es muy chocante. Este es de Regreso a tu piel. Traducido, los títulos se conservaron, lo cual nos encantó. Return to Your Skin, Regreso a tu piel, que digo, a ver si les resulta extraño en inglés, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con Sí. skin, la piel, parece que es un producto de venta de Sí. belleza o algo así en Estados Unidos, pero no les gustó lo de Return to Your Skin. Aquí comento yo el castellano y Bueno, comentas tú. vamos al grano con este. Vamos al grano con este. Vale, básicamente, ella, esto es al principio de la novela, para que veáis cómo en una traducción se puede mejorar e incluso hacer ver al autor cosas que no ha pensado o que igual las ha pensado erróneamente. Entonces, esto me acompaña a mí siempre, y más en los tiempos que vivimos. Esta novela fue escrita en 2014. 2014, han pasado 9 años. Y después de todo el Me Too, yo veo también las cosas de otra manera. Yo, mujer europea, blanca, occidental, otra perspectiva. Ahora vais a ver, esto es un privilegio. No sé, espero que no estéis grabando, pero estáis asistiendo a un privilegio. Pues no sé si debería entonces ser grabado. Lo cortáis, lo publicáis, lo guardáis. Básicamente es al principio de la novela, la protagonista Brianda se encuentra mal, no sabe por qué, pero tiene la sensación como que se está desvinculando del mundo de siempre, como que está en una sensación de irrealidad, pues bueno, tiene ansiedad, tal, bueno. El caso es que tiene una relación con su novio y de repente, ¡pum!, no podía resistir ni sus caricias ni su olor. Pero esto es de repente y ella no sabe por qué le pasa, porque su novio es encantador, es maravilloso, pero es de repente, de hoy para mañana. Sentía que allí donde los dedos de Esteban la rozaban, la piel le ardía. Los jadeos del hombre se intensificaron. Brianda se retorció bajo él y supo que él comprendería equivocadamente que ella también estaba muy excitada. Quería gritar que parase, pero no podía porque el peso de aquel cuerpo sobre su pecho se lo impedía. Se sujetó al cabecero de la cama y consiguió elevarse un poco. Esteban estaba a punto de explotar y ella solo quería detenerlo. Su cabeza iba a estallar. Todo el deseo inicial se había convertido en miedo, las palpitaciones, la respiración acelerada, el sudor frío, la sensación de ahogo, la sensación de huir. ¡Para!, consiguió gritar. Una sonrisa de triunfo se dibujó en la cara de Esteban. Embistió con más fuerza y se dejó ir dentro de ella. Gruesas gotas de sudor cubrían su rostro. Jadeó una última vez y se dejó caer sobre la joven. Brianda ahogó un sollozo y concentró todas sus fuerzas en contener el llanto. ¿Qué le estaba pasando? De todos los males que la perseguían, ese era el peor, la incomprensible sensación de pérdida. Sin saber por qué, había percibido que la persona que más amaba se desdibujaba en su corazón, convirtiéndose en un desconocido. Bueno, lo que es la traducción textual Era esto. no era difícil. No. Pues podéis leerlo por el gustico que da oírte hablar en inglés. She could not stand either his touch or his odor. She felt his skin burning whenever Esteban's fingers stroked her. The man's moans intensified. Brianda twisted under him and realized he would wrongly assume that she was also very excited. She wanted to shout for him to stop, but could not because the weight of that body on her chest impeded her. She held onto the headboard and managed to raise herself a bit. Esteban was just about to climax, and all she wanted to do was stop him. Her head was about to explode. All her initial desire had turned into fear. The palpitations, the accelerated breathing, the cold sweat, the feeling of drowning, the need to escape. "Stop!" she managed to shout.
A triumphant smile was drawn on Esteban's face. He lunged harder and came inside her. Heavy drops of sweat covered his face. He moaned one last time and let himself collapse on top of her. Brianda held back a sob and concentrated all her efforts in holding back her tears. What was happening to her? Of all the troubles that she had, that was the worst, the incomprehensible sense of loss. Without knowing why, she had noticed that the person she loved most was fading from her heart and turning into a stranger. Ok, ¿puedes Ah. pasar a la siguiente? Sí. Lo que hemos señalado en rojo, fijaos los cambios que hubo, por ejemplo, el limitar una sonrisa triunfante, porque degradaba al personaje en este caso, claro, te están gritando, no, para, y el otro, una sonrisa triunfante, triunfadora, no, como que no. Cambio de verbos, que a mí hay cosas que se me escapan, porque en vez de lunch quedó el verbo siguiente, ¿cuál era? Thrust. Eso ya son cosas vuestras, de los que habláis también inglés. Son cosas que a mí me resultan curiosas. Se quitó también el... ¿Por qué? Lo de contuvo... Espera, es que ya se me olvida hasta cómo era el original castellano. Ahogó un sollozo, por ejemplo. Ese es un ejemplo de frases que quitan en las ediciones para ir directo al grano. Sí. Siempre directo al grano, siempre directo al grano, siempre. O sea, todo lo que sobre, fuera. Y otra expresión que a mí me llamó la atención, la de of all the troubles that she had, de todos los problemas, fuera. No vamos a poner problemas. ¿Qué es lo importante? Boom. Pum. La sensación de pérdida. Por lo tanto, no retrasar tanto en las oraciones la llegada de lo que importa. La palabra... Es casi inglés para niños. Claro, a veces sí. O sea, la palabra trouble es una palabra negativa. Y esto me acuerdo que lo decía la editora. Es negativa. En vez de trouble, vamos a poner de sus sentimientos recientes. Of all her recent feelings, que es lo que vamos a ver ahora. Y si pasáis a la última para que veáis, fijaos cómo quedó el famoso stop, que es a donde quería llegar. Todo esto para llegar al stop. ¿Qué dice? She screamed inside. Es decir, ella no verbaliza para. Porque si ella le dice a él para y él no para, es violación. Punto. Punto. Claro, yo decía, no, hombre, que puede ser que estés, pues, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Estás con tu pareja, no, hombre, no para. No. En eso la cultura de recepción iba a ser absolutamente intransigente. Y ahí estuvimos por como una mañana debatiendo con el stop dichoso y quedó en un she screamed inside, como que ella no lo llega a verbalizar, porque si lo verbaliza, la escena se convierte en una violación. O sea, esto es un caso curiosísimo de texto-origen, texto de destino. Texto de destino. Pero eso me recuerda también lo que pasó cuando contamos la violación de Vicela en Palmeras. Oh, esa fue difícil también. Conseguimos conservar toda esa violación. Pero ahí es que tenía que estar. Nosotros tuvimos razón. Pero en la editora tenía razón. Sí, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, es más, entonces nosotros era yo la equivocada. Luego ya apareció el Me Too y ya lo comprendí. O sea, era yo. O sea, mi visión era equivocada. Mi visión estaba mal. Ostras, esto es fuerte, ¿eh? O sea, se aprende de mucho con la traducción. Vale. Esto estos son los dos ejemplos que quisimos enseñaros hoy, porque muestra un esbozo de lo que es la traducción en sí. Sí, es poner palabras donde había otras palabras, conservando sentimientos, conservando una historia y intentando ser fiel a la obra original. Y cuando Luz me llamó para esto, he dicho, ¿estás seguro? Fue un reto. Sí, porque mi mundo es distinto. Mi mundo no es novelas románticas. Mi mundo es historia y política. Y esto para mí era
otro Era mundo. too emotional, I would say, right? Yo, No, que era demasiado emocional para ti. para mí, era un horror. Claro, claro. Era un reto. Bueno, menos la parte de historia política, que ahí sí que no tenías problema. Ah, no, no, Ahí es que fluía, o sea, empezabas eso a contar fluía. la reunión Mira, ni un no, problema. pero eso, Regreso a tu piel era una gozada en eso. Claro, sobre todo la parte del 16, Sí, de las cortes de, claro, las cortes de Aragón, Monzón y Monzón, sí, sí, exacto. sí, eso. La parte histórica no había problemas y cuando llegamos a, Mm, sí, Sí. a los sentimientos era como un poquito más complicado, claro, para mantener ese Yo equilibrio sí, yo tenía que sudar y aprender Sí. y eso no me no. y sobre todo por mantener el equilibrio que mantiene el texto original entre Sí. pues eso, excesivamente romántico, o sea, que en la traducción al inglés no fuera excesivamente romántico. Has tenido suerte conmigo en Sí, eso, ¿no? no, la verdad es que las traducciones son dos traducciones hermosas, sin duda, muy trabajadas y bien. He tenido la suerte de haberlos traducido eso. Y para mí era un reto, pero también un privilegio. Mm. Es que todo fue en aquel momento, era todo ¡Pum! ¡pum! La película, la traducción. No. Ha llovido mucho desde entonces y hemos aprendido mucho también. O sea, Sí, de hecho he traducido y editado algunos libros después, ujú, pero no hay nada como la primera. efectivamente. Sí, sí. Bueno, y para nosotros ha sido un enorme placer y un privilegio contar con esta mesa, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado, desde pues, Alejandro con esos retos y esos esfuerzos que se están haciendo por un poco visibilizar también el trabajo del traductor y dar más importancia, ¿no? a la casa y que se mejoren las condiciones, hasta esta clase magistral práctica de traducción que estoy segura de que nuestros alumnos han disfrutado muchísimo y han aprendido cosas, ¿no? Que igual no os lo habíais imaginado, porque el tema de la editorial, ¿qué pensáis, chicos? ¿Os lo imaginabais así? ¿El tema de los recortes en la editorial? Tiene preguntas. Sí. Recorte es una palabra muy fea. Vamos a llamar edición. Edición. Sí. Es que nadie habla de recortes porque entonces yo me sentiría mal. Me han recortado. Yo no tengo la sensación, antes de que me lo preguntéis, yo no tengo la sensación de que me han recortado la novela. Yo he participado en un proceso de transformación de un destino, de un origen a un destino. Y entiendo, igual que entiendo eso, entiendo la transformación en película. Y es necesario, culturalmente hablando. Okay. Primero, excusa mi español. Ok, excusado. Segundo, no entiendo por qué era un problema lo de la escena, porque aunque has dicho que era una equivocación tuya, porque, bueno, lo de conceptualizarlo de manera equivocada, porque es un problema, porque es tu producción o su producción, no sé cómo tengo que tratarle. Sí, pero de tú. O sea, es tu producción, o sea, es original y cambiarlo es un poco censura, ¿no? No, Vale. no, es un error mío, porque Vale. yo no lo concebí como una violación. Uh-huh. Ah, ok. O sea, si originalmente yo hubiese querido que fuera una violación, la escena sería un hombre viola a una mujer, aunque sea su novia. Okay. Pero eso no es lo que yo quería decir. La escena que yo quería reflejar es una mujer que de repente ve a su ser amado como alguien lejano, que está en plena relación sexual y dice, ay, no, para, no, y quiero irme de aquí, irme de mi casa, y desaparecer, pero no, yo no quería reflejar una violación. Si se hubiese conservado el texto original español, realmente ya en el año 2014 en Estados Unidos, en el que ya se estaba asumido que solo sí es sí, se hubiese considerado, se hubiese entendido la escena como una violación. Por lo tanto, resumen, querida autora, ¿tú quieres que esta escena se entienda como violación? ¿Sí o no? Si es que sí, mantenemos. Si es que no, vamos por allá. Entonces yo me di cuenta que yo en ningún momento estaba pensando en esa escena una violación, como ha dicho Noel, como sí hubo una violación tremenda en Palmeras en la nieve, que esa era, vamos, es que era la violación, es una escena muy dura de escribir, de traducir y luego de pasar a cine. Entonces, eso es a lo que me refiero. Me has entendido, ¿no? O sea, por eso yo no me sentí, no era una censura, es un ojo, ¿qué es lo que has querido decir realmente?
¿Vale? Ahora probablemente en 2023 esa escena la plantearía igual de otra manera o sería yo más consciente de lo que estoy escribiendo. Claro, porque todos vamos aprendiendo con la vida. Ahora sí. Sí, tengo dos preguntas. La primera para Luz. Tu obra para el público americano al final es una obra súper reducida. Hombre, súper Bueno, ¿no? pues bastante más reducida. 700 Con- y pico, pues tiene 500. Bueno, vale. Es que, vale. ¿Consideras que esa obra es la misma? O sea, sigue siendo Ay, se me escucha fatal. Sí, ahora. ¿Consideras que sigue siendo tu misma obra? O sea, 100%. Es curioso, sí, porque yo la he leído en inglés, me he sentado, he cogido el libro, en inglés me lo he leído, Pumpkins in the Snow, y me he sentado a leer y digo, ¡ay, qué bonita esta novela! Fíjate, ya que... Claro que hay una lectura detrás del cerebro que dice, pues este párrafo igual era más largo, pues es que te da igual, o sea, tú estás leyendo esa novela. La han leído mis amigos americanos que gracias a la traducción han podido leer la historia, encantados, han entendido el mensaje de la historia, exactamente igual que los espectadores jóvenes de Palmeras en la Nieve entendieron la película. Estoy hablando de espectadores jóvenes que jamás iban a leer esa novela a las 700 páginas en español. No, que fueron a ver la película por ver a Mario Casas, por ver a... ¿Qué pasa? Que el acto de comunicación se estableció porque mucha gente joven supo de la historia de Palmeras en la Nieve gracias a la película y algunos se acercaron a la novela, quien quiso se acercó a la novela. Entonces yo creo que todo lenguaje es un acto de comunicación. Entonces, y es diferente y no tiene nada que ver uno con otro. Y yo creo que ya a estas alturas de la vida, o es mi opinión, por lo que he estudiado, por lo que he leído, hemos salido ya de la, ¿cómo se llama? Algo literal, literalidad. La literalidad, no hay que ser exactamente literal. Y tu pregunta me sirve para uno de los retos que tenía apuntado, pero lo voy a plantear en la mesa. Me contaba este Premio Nacional de Traducción ayer que, según él, habría que, con los medios técnicos que hay ahora, con las nuevas tecnologías, habría que actualizar todas las traducciones de los clásicos. Claro, esto es un debate. Y claro, yo me quedé así y dije, pues igual tienes razón, porque la sociedad actual no recibe el texto de la misma manera. Y puse un ejemplo, dije, yo tengo un problema con una palabra. Una palabra, os hago un ejemplo de palabra viejuna, que es ardor. Ardor es una palabra viejuna. O sea, Ada y el ardor, sintió un ardor, el ardor guerrero. O sea, tiene unos ecos que yo creo que en la sociedad actual queda viejuna. Oye, cada uno que emplee las palabras que quiera, pero también el lenguaje evoluciona. ¿Se puede? Creo yo. ¿Esto significa que estamos actualizando los textos para que estas generaciones? Pues no lo sé, pero yo creo que... ¿Se puede? Es una opinión. Es tu opinión. Más moderna que la tuya, probablemente. Seguro. Seguro. Mira, tú has tenido debate, Cervantes, yo he tenido Shakespeare, y cuando yo leo Shakespeare, quiero leer Shakespeare. Quiero leer todas las palabras inventadas por el escritor. He inventado más de 1000 palabras. Sí, hay algunas palabras viejunas, pero no hay nada más bonito que encontrar estas joyas y saber lo que significa cada cosa. Es una gozada leer. Bueno, pero que quiera Esas obras. que lo quiera leer en versión original, que lo lea en versión original. Hombre, están haciéndolo con Roald Dahl ahora. Eso es otra cosa. Pero cuando yo quiero... Son dos temas, Noel, son dos temas. Uno es actualizar el lenguaje, vale, y otra cosa es actualizar la cuestión sociológica. Una obra de Shakespeare, vamos por una obra fácil. Ya sabía yo que esto es un reto. Aquí yo creo que voy a preguntar a la profesora. Enrique V. ¿Qué? No te va a gustar. Hay una tercera. Es posible que haya una Enrique tercera V. Cuando yo quiero escuchar a Enrique V, voy a YouTube y cojo a Laurence Olivier. Cuando realmente quiero algo moderno, cojo a Kenneth Branagh. Bueno, vale, pero ambos las palabras son iguales. Me has puesto dos ejemplos maravillosos. Sí. Las palabras son iguales. Los actores son muy distintos.
Pero el mensaje es claro. Las palabras tienen 500 años, pero el mensaje sigue igual. Hubo un tiempo que pensaba como tú, Luz, adaptar el Quijote, por ejemplo, para que los jóvenes... Pero ahora, después de escuchar a Noel, igual corremos el peligro de que el original poco a poco vaya, no sé si desapareciendo. No estoy a favor ni en contra. Ya, pero hemos dejado aquí algo para vosotros. Hemos abierto un debate. Pero, Irene. La profesora va a responder, por favor. ¿no va a desaparecer si no tiene lectores también? Muy bien, gracias. Entonces, es un tema muy complejo, ¿eh? Yo soy filóloga hispánica, es decir, o sea, que en teoría soy una persona también que guarda y cuida las letras. Pero claro, hay que tener en cuenta que una cosa es la norma y otra cosa es el habla. El habla va cambiando, el habla cambia con los tiempos y cambia con la sociedad. El caso, por ejemplo, que hemos visto, cambia el mensaje. Entonces, la fina línea, si es que la hay, entre adaptar, rehacer, reescribir, es que eso es un tema muy peliagudo y muy complejo. Pero es cierto que los clásicos, si se mantienen como clásicos, va a llegar un momento que van a perder cada vez más lectores. Entonces, a lo mejor el revisado por, que no tiene por qué ser que te lo vendan como el Quijote original o el Romeo y Julieta original, sino una revisión de, ¿no? Sería algo así, que incluso Luz Gabás puede hacer una revisión de su propio libro, revisado por Luz Gabás, ¿no? O sea, me arrepiento de todo lo que escribí, voy a volver a empezar Claro. otra vez, no sé. Entonces, ¿hay algún escritor que saca...? Bueno, no lo puedo decir. sí, no, pero se hace. No. Pero hay alguien que va a sacar una pero se hace, se revisan, hay escritores que revisan sus textos y vamos a ver, y en investigación, por ejemplo, pasa. Tú revisas tu investigación y dices, el resultado que yo arrojé hace 10 años era otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Mantengo el resultado original obsoleto? Entonces, el respeto por una obra es fundamental, pero es cierto que los tiempos cambian y se corre el riesgo de que si no sabemos adaptarnos muchas veces a los tiempos, pues se van a perder lectores. Entonces también es una pena a veces que se pierdan lectores por, no sé. Al fin y al cabo, es muy elitista decir, oye, pues que lo lea solo el que pueda leer la versión original. claro, esto pasa con las novelas barrocas, por pues, ejemplo, pasa por ejemplo con las novelas barrocas, Claro. que al final es un tipo de lenguaje que utilizan que tienes que ser un lector muy ávido para entender todos los matices y entender todo el vocabulario. Entonces, al final hay muchas lecturas que se han quedado ahí. Y tienen más pie de página con explicaciones para que lo puedas entender. Bueno, esa es otra. Claro, En filología, es que a mí disfruto porque estoy los en que una hemos tesis doctoral. estudiado filología lo sabemos. Las ediciones estas comentadas, que son notas al pie, que son 2 páginas de nota al pie, para si que no, no lo explicarte entiendes. algo, que es como... Es que si no lo entiendes. O sea, esto es así. Es que si no, no puedes seguir el hilo porque no entiendes todo. Entonces, al final, ahí también te están mascando la lectura. También. Entonces, también es otra opción, dejarla a lo mejor la lectura original, pero luego, pues bueno, pues comentarios. No sé, bueno. O igual algún día, claro, como se puede, en el mundo electrónico está funcionando, avanzando tanto, igual puedes leer ahí con un traductor, le das a la palabra, estás leyendo el Quijote, pon palabra, traducción. Pero claro, estarías leyendo continuamente así. Pero la gente lo hace cada día. Sí, pero... Y si quieres, coge el ejemplo de Beckett y lo que Beckett ha hecho con la lengua. Beckett era irlandés, pero sus mejores obras están escritas en francés. Y Beckett quería sacar la esencia de cada palabra, usando lo mínimo posible. Y entonces, sí, vamos a tener un lenguaje distinto en los años venideros, pero también tenemos que disfrutar del lenguaje actual y también el lenguaje del pasado. Sí, actualizaciones, pero con sentido común. Pero es que has puesto un ejemplo que, por ejemplo, Esperando a Godot, lo están viendo ahora la gente joven en teatro, lo entienden todo porque precisamente es tan depurado que ha ido a la esencia. Sí. Ha ido a la esencia, pero ahí no hay un lenguaje florido. Yo creo que... No, florido no es, pero se entiende perfectamente. Claro, sí, pero se entiende precisamente porque si tú lo lees, que justo lo acabo de leer hace poco, es que es como actual, no hay palabras viejunas para que nos entendamos. Bueno, Summertime sí. Que iba a decir algo... Que creo que tenía otra pregunta. Sí, que muchas veces se nos habla en la traducción de... ¿Se me escucha? ¿Ahora? Ahora sí.
se nos habla en el regla de traducción de fuentes documentales y de que si no entendemos el contexto histórico, el contexto cultural de un texto, pues acudimos a fuentes documentales y plin, ya está solucionado. Al final acabamos encontrando solución. Pero con lo que decías, Noel, con los sentimientos, ¿cómo solucionas esos problemas que no puedes buscar en una enciclopedia? No puedes buscar tu lado femenino. No, parece broma, pero es así. Somos personas. Tenemos un lado masculino y un lado femenino. Tenemos que encontrar cada lado. Y yo tenía que encontrar mi lado femenino traduciendo a Luz. Lo reconozco. Y es una forma de crecer como persona. Me imagino que cada traducción es un mundo, cada traductor es un mundo, es que es tan complicado. Sí. Al hilo de esto de las actualizaciones, sí que me gustaría decir una cosa que también va a ser un poco polémica, pero a ver, yo asisto a muchas jornadas de novela histórica y bueno, y Lejos de ilusionar es una novela puramente histórica, muy decimonónica además. Pero cuando me preguntan, ¿y qué te parece estos textos que hacen ahora, que cambian a los actores? Por ejemplo, esta polémica que hubo de una serie de televisión que Ana Bolena fuera negra. Sí. Y decía, ¿cuál es el problema? Sí. Decían, no puede ser porque el rigor histórico, la veracidad, digo, bueno, pero es que precisamente nuestra época es una época a la que le gusta el pasado, pero también es una época juguetona y quiere probar diferentes caminos, diferentes reacciones. ¿Eso en qué cambia la historia? No lo cambia. Es un autor que escribe, que dirige una película en cuya versión esta persona es negra. Yo no le veo problema. Los puristas históricos sí le ven problema. Pero yo creo que ya solo el hecho de que exista este debate es muy enriquecedor porque nos habla de nuestra época y de cómo percibimos el pasado y cómo percibimos el arte. Me lo ha recordado también este chico. ¿Y llegaron a rodarla así, con la actriz? Sí, claro. Claro. Y ningún problema. Y ningún problema. No. ¿Había alguna especie de nota? Ana Bolena no era de declaración. Creo que ¿Llaman no, ustedes que es una licencia que se toman los productores? Sí. ¿Había alguna nota? O? No, creo que no. Donde sí había una nota, ¿os acordáis? En aquella sobre Catalina la Grande, que hubo dos series a la vez, una la de Helen Mirren, que era la purista, ¿no? Y luego a la vez había otra, no me acuerdo el nombre de la actriz, en la que ponía, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero la verdad es que es una serie fantástica, pensaba yo, para gente joven que no sabía nada de ese momento histórico y que vieron la serie por lo que planteaba, era casi como una ucronía que hubiese pasado, sí, pero la ambientación era exquisita, solo que habían trastocado la historia y había y si Catalina realmente hubiese estado enamorada de su marido Pedro. Entonces la historia es completamente diferente, pero atrajo, como decía aquí Irene, a gente joven a leer, a informarse sobre esa figura histórica. No sé si hay más preguntas. No, lo que decía Luz de cambiar a una persona real que fue blanca por una negra, es que el cine esto lo hace constantemente, no de cambiar el color de la piel, sino incluso la belleza. Lo he apuntado aquí. Hay una película, no sé de qué año es, que se llama El tormento y el éxtasis y que trata la relación que tiene Miguel Ángel, el escultor, el pintor, mientras pintaba la Capilla Sixtina, con el Papa Julio II. Todas las fuentes dicen que Miguel Ángel era un hombre terriblemente feo, lo pueden buscar, hasta él mismo lo decía, en italiano decía, la faccia mía forma di spavento, o algo así, que es mi cara es una forma de susto, de miedo, crónicas terribles sobre su fealdad. Y en esa película, el actor que interpreta a Miguel Ángel es Charlton Heston, en su juventud, en su poderío físico, ¿no? Sí. Entonces, claro, a veces el cine hace esto, ¿no? Años 65, sí, y Rex Harrison. Sí. Y ya que has nombrado a Jon Esbo,
para mí una de sus novelas, sus mejores novelas es Macbeth. ¿Cuál? Macbeth. Y lo que hace es reinterpreta. Para mí es Macbeth más que Snowman. Reinterpreta el Macbeth de Shakespeare y lo traslada a Noruega, los suburbios de las drogas, años 70. Sí. Es una obra de arte. Es buenísimo. Policíaca, gracias. O sea, Harry Hole. Es que hacer eso, sí, pero es en concreto de todas, esta. O sea, cómo revisitar, recuperar un clásico, darle la vuelta. Y es que yo lo leía y decía, es que sigue siendo Shakespeare. Aunque estamos en Noruega, años 70. Pero recuerdo Denzel Washington como en Shakespeare. Sí, me acuerdo en... Yeah. Thank you. Es that one. Y era genial. Sí, era genial. ¿Y te da igual el cordero? Muchas palabras viejunas. Sí, es que es otra cosa. En Macbeth de John Esmond no hay palabras viejunas y se entiende el mensaje de Shakespeare. Bueno, yo solo he leído la traducción, entonces no lo sé. Sí. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, para finalizar me gustaría agradecer a los 3 ponentes que tenemos aquí por sus intervenciones, sus clases magistrales, sus consejos y este debate tan animado que nos han dejado hoy. Así que muchísimas gracias y esperamos que esto sea un hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Esperamos que hayáis disfrutado. Gracias. Muchas gracias.